de servicios dentro de lo que hace la Iglesia Católica, alrededor de la educación continua, la consultoría, servicios de control de calidad que hacemos con la universidad y maestrías. Pero siempre ha habido además espacios donde buscamos la reflexión, donde preguntamos siempre por qué es que los productos, los servicios peruanos no pueden llegar a ciertos niveles de calidad que en otros países sí se logran desde los ámbitos privados, públicos, los servicios y las facturas. Y entonces siempre la preocupación, ¿no? ¿Por qué nadie en Perú no llega de manera consistente a tener ese nivel de calidad? Por supuesto que encontramos casos, ¿no?, que existen, no son pocos, donde hay excelencia en país, ya sea en productos, en servicios, en organizaciones. Y por supuesto que si vamos a hablar de la gastronomía peruana es algo que nos llena de orgullo a todos, ¿no? Y por supuesto que sabemos que llegamos a niveles de excelencia en esta producción. Pero hay casos de coyuntura que vienen ocurriendo, que ocurren siempre, y que tienen un enfoque. El enfoque, naturalmente, es de preguntarnos qué pasó, por qué hubo ese error de calidad, por qué hubo este accidente. Y hay un enfoque, por supuesto, periodístico inmediato cada vez que pasa uno de estos eventos. Y por supuesto que tendrá un rol muy importante de diagnóstico de los responsables, las autoridades. Pero nosotros queríamos crear este espacio de mesas redondas que le hemos llamado Trabajando con Calidad, porque nos queremos enfocar en la prevención. Porque además sabemos de que hay un conjunto de consumidores y personas que suponen que detrás de cada uno de estos servicios, productos, etcétera, ofertas, existe un sistema de control de calidad en el Perú, intangible, no conocido, pero se supone que alguien está velando por acá. Y podemos comenzar desde esta edificación, que suponemos que cumple todos los estándares, si no un sismo acá, no debería haber ningún problema en suponer. Pero a veces esa suposición no es tan cierta. Casos que nos han sucedido, por ejemplo, de amistades que nos han dicho, ¿sabes qué? Yo he ido a un laboratorio de análisis clínico, me han dicho que estoy muy mal del colesterol, no estoy muy serio, me han dado un tratamiento, ha durado un año, el año siguiente he llegado para ver mis resultados, y de pronto el médico me ha dicho, tu resultado está muy bien, gracias, no, es que me he puesto un tratamiento. No, tú nunca has estado mal. Y entonces, ¿cómo es posible? Sí es posible, porque un laboratorio de análisis clínico, un laboratorio, cualquiera se puede equivocar, no todos nos equivocamos todos los días. Y en el Perú son miles de laboratorios de análisis clínico, por citar este caso, ¿no? Y son solamente, y hay menos de 10 que están acreditados en el Perú. Entonces, uno le llama la atención, ¿no? Estoy citando simplemente uno de los casos que nosotros realizamos en el Instituto para la Calidad. El fin de semana se ha hablado acerca de una probabilidad de un inminente de un terrible accidente en el aeropuerto, del cual todo el mundo está orgulloso con la infraestructura, pero casi hay un terrible aeropuerto. Entonces uno nuevamente se pregunta qué pasó con los sistemas de control de calidad, qué sucedió. Y entonces para eso es este espacio. No, queremos enfocar, y eso hemos hablado con nuestros panelistas, en cómo utilizar las herramientas, las metodologías, los conceptos, estas ideas para aterrizarlas y ponerlas al servicio de prevenir y que no ocurra eso. Y para eso nosotros brindamos y creamos el Instituto para la Calidad, precisamente para conocer este tipo de herramientas, sistematización, metodologías, propuestas de mejora, normas ISO, ¿no? Hay una serie de evoluciones, aparte, por supuesto, de la parte técnica, en este caso que estamos citando esta noche, hay mucho de infraestructura, ¿no? La tecnología, la construcción, los materiales, pero además cómo hacer para prevenir este concepto del aseguramiento de la calidad, de tener una capa adicional de controles que nos permitan tener esta mayor probabilidad de prevenir un error. Y si ocurriera, tener posibilidades de capturar este caso, esta situación antes que suceda pues algo malo o una tragedia. Entonces, por eso es que nosotros dijimos, no, vamos a buscar eventos que suceden en el país para reflexionar alrededor de esto y conversando con Mónica y con el equipo, veíamos que había estos dos casos de infección. Vamos a hacer una serie de mesas redondas
porque también hemos visto los casos de los alimentos para los niños en los programas de nutrición. Pues también eso es algo que nos ha llamado mucho a la reflexión, en que la corrupción o la informalidad seguramente también saldrá esta noche. Siempre tiene unos tentáculos y una forma de llegar, ¿no? De tal manera que atenta contra sistemas que deberían, que son bien intencionados, que deberían estar bien regulados, pero de pronto pasa algo, de pronto tenemos pues fallecidos, tenemos gente muy enferma, y comentábamos también con el equipo una desesperanza de ciertas poblaciones vulnerables acerca de esto que sucede, que a veces sale en los programas periodísticos, otras veces no sale. Y la desesperanza y la frustración de que no hay presencia o del Estado o de las entidades privadas, ¿no? Y pues simplemente esa cosa sucede y a veces nos enteramos en Lima y a veces no nos enteramos, ¿no? Entonces, esa es la idea y esto es posible gracias a la generosidad de expertos y especialistas que vienen a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos para poder hacer este análisis. Entonces, antes de comenzar, quiero resaltar el trabajo de Mónica Puertas, que ha sido varias semanas, en 2 meses, preparando esta primera versión de este segmento conjuntamente con el. Agradecerle mucho a todos ustedes, a los asistentes y a las personas que se conectan por streaming. Y como decía ya, esto es posible gracias a la universidad de nuestros. Así que bueno, hemos escogido 2 casos, ¿no? El caso del puente de Chancay y el caso del centro comercial de Trujillo. La dinámica que nosotros vamos a plantear para esta noche es que vamos a hacer unas rondas de unos 5 minutos aproximadamente, un poco más si es necesario. Vamos a lanzar 3 preguntas, pero por supuesto quisiéramos que ustedes se explayen y poder comentar sobre todo, como les decía, ¿no? Con este enfoque, el enfoque de la reflexión que se pudo haber hecho previamente a nivel de metodologías, a nivel de la técnica, el know-how, que muchas veces no llega o recién llega cuando sucede uno de esos, en estos casos, desastres. Entonces, bueno, quisiéramos comenzar primero analizando el caso del puente de Chancay. Acá tenemos una breve reseña, simplemente para poner el piso común. Y si me permiten, voy a proceder a seguir. El pasado 13 de febrero, el país fue testigo del colapso del puente Chancay, ubicado en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte. El hecho sucedió mientras un bus interprovincial y un automóvil particular cruzaban la estructura. Según el MINSA, el colapso causó la caída de ambos vehículos al río, con un saldo de más de 40 heridos y 3 personas fallecidas. De acuerdo con los posteriores informes de OCITRAN, el puente presentaba defectos desde su construcción, es decir, fallas de origen. Incluso la entidad agrega que el diseño del puente no cumplía con las normas establecidas en el manual de hidrología hidráulica, considerando que se ubicaba en una curva de cauce del río, punto de Alto Viejo, no tomado en cuenta en el proyecto original. A partir de este incidente se habilitó un puente modular como medida temporal, pero las preguntas de fondo sobre la prevención, la supervisión técnica y la responsabilidad institucional siguen abiertas, ya que este caso evidencia la importancia de estándares rigurosos de calidad que involucran desde el diseño hasta el mantenimiento. Con este caso abrimos el conversatorio y invitamos a reflexionar sobre cómo prevenir tragedias que con una gestión adecuada de la calidad pudieron evitarse, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos 3 preguntas. Vamos a comenzar una por una, vamos a ver cómo nos van los tiempos y de acuerdo a eso vamos organizando la conversación. Entonces, bueno, la primera es cuáles son las características críticas en los procesos de supervisión y control de calidad que se deben considerar en el sector de la construcción peruana. Y si me parece, comenzamos con cuando vamos a poder comenzar Karina, bienvenida nuevamente. Gracias, José Carlos. Como punto de partida, creo que nosotros debemos empezar por tener un plan de gestión de calidad, ¿no? O sea, no podemos entrar al control ni a la supervisión si previamente no tenemos ese plan de gestión de calidad. Y cuando nosotros hablamos de este plan de gestión de calidad, involucra justamente todas las herramientas de aseguramiento de calidad. Entre ellas hay una herramienta que durante el tiempo que yo he venido viendo proyectos a veces no es usada, y es, por ejemplo, la matriz de planes de punto de inspección. Entonces, esta herramienta de aseguramiento de calidad nos permite justamente analizar cuáles son los procesos críticos que se van a controlar en un proyecto, ya sea en etapa de diseño, sea en etapa de construcción o incluso en la etapa de operación y mantenimiento. Una vez que nosotros tenemos claros esos procesos críticos a controlar, hay que establecer criterios de aceptación y cada cuánto lo vamos a controlar,
cuál es el tipo de inspección, si vamos a hacer una inspección visual, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos clara esta herramienta de aseguramiento, recién nos vamos a ir al control de calidad. Qué importante en esta herramienta es ponerse de acuerdo tanto el constructor como el supervisor, porque a veces sucede también que ya empezamos el control de calidad y aparecen esas zonas grises, ¿no? ¿Cuál era el criterio para el constructor y cuál era el criterio para el supervisor? Y es ahí donde también el proceso puede empezar a surgir retraso. Entonces, y ese retraso luego va a ser una pura obra, el poder correr y el no hacer las cosas bien. Entonces, esta herramienta que es bastante sencilla en su elaboración, pero requiere justamente de mucho conocimiento detrás, de estudiar el expediente técnico, estudiar las especificaciones técnicas, tener la claridad del proyecto, tanto en el alcance del proceso como en el alcance del producto, para poder reflejar esta matriz de planes de punto de inspección, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas que van a estar dentro de un plan de gestión de calidad. Entonces, el control de la calidad significa irnos justamente ya en etapa de ejecución a la propia evaluación del proceso clínico. Pero yo no voy a ir a la evaluación sin herramienta, ¿no? Es como que me iría a los 100. Entonces, la importancia de estas herramientas dentro de un plan de aseguramiento, un plan de gestión de calidad, ¿no? Que involucra la parte del aseguramiento de calidad. Otro punto importante es el tema de la trazabilidad a la documentación. Porque si bien es cierto, cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto y luego queremos evaluar para ver dónde están los fallos, si nosotros no guardamos trazabilidad o evidencia de estos procesos críticos, de estas pruebas, ensayos, no podemos en todo caso entrar a corregir, ¿no? Corregir qué fue lo que sucedió. Entonces la trazabilidad es importante para la parte de la supervisión y el control de calidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Le hacemos la misma pregunta a Omar en su análisis. ¿Cuáles son las características críticas en el proceso de supervisión y control de calidad? Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Yo creo que el elemento central, y unido con lo que acaba de mencionar Karina, es identificar dos elementos fundamentales del alcance, que son los entregables y los requerimientos. Cuando hablo de entregables, me refiero al entregable físico, sobre todo cuando estamos hablando de construcción. Entonces, eso debería ser el centro gravitante sobre el cual tiene que girar ese plan de calidad, la planes de definición, también la materia de calidad, que eventualmente nos van a ayudar a identificar cuándo se ha logrado completar el proyecto, lo cual solamente se da cuando se logra cumplir con los requerimientos técnicos, ya llámese las especificaciones. Entonces, esa concordancia conceptual yo creo que es fundamental, porque de lo contrario, esto va a generar simplemente evaluar el proyecto en función a la cantidad de obra, en un llamado metrado, a la sensación de que se está avanzando, que ya acabamos y si ya acabamos con el taller. ¿Y por qué? Porque realmente no hemos cumplido con la calidad, y cuando hablamos de la calidad, no nos estamos refiriendo al acto de un registro, un procedimiento per se, sino nuevamente a cumplir con los requerimientos, ¿no? Y eso eventualmente es lo que va a producir el valor. Entonces, en resumidas cuentas, tiene que haber una concordancia entre lo que son los entregables y los requerimientos, lo que eventualmente va a generar el valor que busca el cliente. Perfecto, Omar, muchas gracias. Bueno, luego de Omar y Karina, quisiéramos invitar a Daniel a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué metodologías de la calidad o medidas se deben considerar para trabajar en ese sector y prevenir que no vuelva a ocurrir? En este caso, Gracias, buenas noches. Voy a tratar de, para no repetir lo que han dicho primero, responder a tu pregunta, pero con siempre enfoque al caso específico del puente, ¿no? Hay un concepto en proyectos que se llama, es el Project Delivery Method, que es literalmente traduciendo el método de entrega del proyecto. En este caso, el puente Chancay era parte de una concesión, era parte de una infraestructura que era recibida por un concesionario para hacerle mantenimiento y para que el concesionario haga algunas obras dentro de esa concesión. En el caso de los puentes,
se entrega un puente a este concesionario de 80 años, uno de los puentes, creo que tenía 40, 50 años el otro, y en su alcance solamente era el mantenimiento del puente. En el año, según lo que tenía en 2019, el concesionario avisa a la supervisión, en este caso Citran, que ese puente ya había excedido la vida útil y que urgía por su reemplazo o su reforzamiento. Y el problema ha sido que eso, según lo que estoy viendo en las noticias de Citran, se lo comunicó inmediatamente al MXC y solo lo que se un estudio de inversión está en el banco de inversiones del Ministerio y el MEF, que no se ha activado. En promedio, la vida útil de los proyectos del Perú públicos tenemos 7, 8 años. Entonces, ese puente, junto con varios puentes, están en el paquete de puentes entendido y probablemente tengamos otra desgracia que no se activa pronto este tema. Entonces, yo veo en este caso la calidad de este contrato, este tipo de alimento, que es una concesión, de que se deben activar las alarmas, se deben rápidamente a tomar acciones, porque en mi opinión bastaba con darle una adenda al concesionario para que él mismo ejecute el diseño, la construcción y la operación del puente, y eso se solucionaba de forma muy rápida, porque ya es un privado que lo hacen y no tienen necesidad de seguir todo el sistema de inversión pública que es larguísimo, costoso y encima uno tiene responsables, porque habrán visto que hasta ahorita no hay responsable del problema, nadie se ha hecho responsable, no hay forma de echar a nadie. Entonces, cuando el tema de calidad, no solamente es el tema, bueno, no solamente, sino que adicional al tema específico de la elección, que lo podemos dar un explico muy bien, donde se tiene que haber una trazabilidad de lo que se hace, para que cuando pase lo que ha pasado, tengamos los registros, el regreso para ver en dónde estaba la falla. La calidad también es en los contratos, donde no debe haber vacíos. En este caso, hay un vacío de operación, porque el concesionario, su contrato solamente es mantenerlo y avisar que puede estar fallando. Y ahí no tiene ninguna responsabilidad. Y hay el peligro de más puentes en esa misma concesión y probablemente en otras concesiones donde sigue en peligro la seguridad y donde no hay forma de mejorar la calidad de los contratos para que pueda evitarse estos problemas que son latentes y que pues, en cualquier momento vamos a tener otro caso idéntico sin ningún problema. Sí, muchas gracias, Daniel. Claro, esa es una de las cosas que más preocupa, ¿no? O sea, sucedió una vez, volverá a suceder. Esa es la pregunta. ¿Y qué cosas estamos haciendo al respecto? Tenía una pregunta para Cristian, ¿no? ¿Qué metodologías de calidad o medidas se deben considerar para trabajar con calidad en este sector y prevenir que no vuelva a ocurrir un caso como este o similares? Muchas gracias por la oportunidad. Cuando hablamos de calidad en temas de construcción, estamos hablando de vida o muerte. Y esto es un hecho que podemos entenderlo en el caso que estamos analizando. Muchas veces cuando uno analiza la calidad o piensa en calidad, normalmente uno se va a los procesos constructivos, a la etapa de construcción y empezar a verificar si se están cumpliendo los ensayos, las pruebas de calidad y hacer esa verificación. Sin embargo, el enfoque de calidad va mucho más allá del proceso constructivo. El tema de calidad, como lo menciona Karina, es transversal a todo el ciclo de vida del proyecto. ¿No? La calidad se debe ir integrando, se tiene que ir definiendo y tiene que ocupar mayor relevancia desde etapas muy tempranas del proyecto. ¿Cómo considerar? ¿Y por qué es importante verlo de todo el ciclo de vida del proyecto? Porque, como menciona Daniel, no solamente es hasta que se culmine el proyecto con calidad, porque el proyecto puede haber terminado con calidad y tiene una vida útil donde debe entrar una fase de funcionamiento, de operación y mantenimiento. Y en esa vida útil se le tienen que dar todas las adecuaciones y condiciones necesarias, la función en ese periodo de tiempo. Y yo creo que la calidad en todo ese proceso, en una metodología o forma, son las alertas tempranas. En todo el proceso de ciclo de vida del proyecto. Más aún allá, en la entidad pública, lo que deberíamos considerar es la participación de las decisiones a alto nivel en el momento que se tienen que tomar decisiones. Si sabemos que el proyecto o el puente ya va a finalizar su vida útil para las condiciones que fue diseñada, en este caso el puente para un caudal definido, con las condiciones hidráulicas, y ya sabemos que va a superar su vida útil, desde años atrás ya debe haber una planificación
considerando la ejecución definitiva del puente que pueda absorber las nuevas condiciones para el siguiente periodo de vida útil. ¿Por qué? Porque en un puente las condiciones hidráulicas de río, de caudal, de erosiones varían. Normalmente uno en un caudal, aguas arriba puede estar modificando, creando obras de defensas ribereñas, puede estar haciendo conducciones de caudal, y en el tiempo de vida útil ya las condiciones para las cuales fue diseñado el puente ya han cambiado. Entonces la calidad es constante y es una lupa que uno que tiene que ir haciendo el seguimiento e ir viendo qué condiciones se van alterando. Como mencionan, en el 2019 se alertó, ya se sabía que se estaba cumpliendo la línea 1. La pregunta es, ¿por qué no tomaron las medidas inmediatas para sacar ese estudio definitivo y ejecutarlo para las nuevas condiciones de ese puente? Pasaron más de 5 o 6 años y el puente sufrió las condiciones que ya sabemos. Perfecto, gracias. Gracias, Cristian. Tenemos una última pregunta y luego también al público, por si tienen alguna consulta para nuestros panelistas. Cuando ocurren estos sucesos, ¿no? de mala calidad y como decía Cristian, ¿no? Ocurren desgracias, estamos hablando de vida o muerte, lamentablemente. Hay una responsabilidad compartida de diversos actores. La empresa constructora debería asegurar una ejecución conforme estándares internos. La supervisora debe vigilar técnicamente la obra, la empresa debe garantizar un diseño seguro, los reguladores y las entidades del Estado deben implementar, ajustar normativas y aplicar sanciones como corresponde. La entidad contratante debe seleccionar proveedores idóneos y monitorear el avance del proyecto. Los colegios profesionales y la academia deben promover la ética y las buenas prácticas, y la sociedad civil debe exigir transparencia y debe exigir calidad. Entonces, ahora, la prevención se logra con coordinación, con compromiso, con una cultura de calidad en todos los niveles. Y eso es a lo que nos referimos, que los consumidores suponemos que hay unos sistemas que están supervigilando para que las cosas funcionen y funcionen bien. Por lo menos que no le haga daño al ser humano. O sea, que tengamos la tranquilidad de que va a ser inocuo desde ese punto de vista. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes son los actores en el caso del puente de Chancay cuyo aseguramiento de la calidad falla? ¿Por qué falla? Y también una reflexión de qué hacer de cara a... Bueno, podríamos comenzar con Diego Karina. Partiendo desde el concepto de calidad, o sea, si nosotros vemos el concepto de calidad y está compuesto por grado de calidad y nivel de calidad, que son dos conceptos importantes que nos dan los estándares, tanto en la gestión de proyectos como en la ISO 9000. Partiendo de estos conceptos, hay actores claves que trabajan en ello, ¿no? Y el grado, que tiene que ver con las características o las funcionalidades de un producto o un servicio. ¿Quiénes están ahí involucrados? Los proyectistas, los diseñadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto, hay distintos involucrados: el cliente, los proyectistas, los constructores, y dentro de los constructores también aquellos que han participado, ya sea subcontratando. Entonces, en esta parte de diseñadores, la importancia de los proyectistas, ¿no? Desde trabajar sus diseños en cumplimiento justamente de las normas técnicas con las cuales ellos tienen que validar esos diseños. Y de parte del cliente, ya sea la entidad pública o la entidad privada, porque también tenemos el otro caso que es del ámbito privado, la validación de este diseño, ¿no? Porque no es solamente el proyectista, sino asegurarnos de que este diseño realmente ha pasado por una validación y un cumplimiento normativo. Entonces, cuando ya llega a esta etapa de construcción, se entiende que los actores claves que están trabajando en la construcción ya no van a cuestionar la parte del diseño, porque entendemos que el diseño fue correctamente validado, elaborado. Entonces, ¿cuál es el compromiso del constructor? El nivel de calidad. Cumplir lo que está establecido en ese expediente técnico, en esa especificación técnica, en esos planos. Y el cumplimiento a nivel de materiales, a nivel de proceso constructivo, de personas, ¿no? Entonces, para poder asegurar este conjunto de calidad. Asegurar que el diseño sea correcto, adecuado en cumplimiento de normas y que también la construcción sea adecuada. A veces pasa también que el constructor tiene una cadena de suministro grande si estamos en la etapa de ejecución. Y el constructor, a su vez, subcontrata trabajos y también, obviamente, trabaja con proveedores. Entonces, tiene que asegurarse que su cadena de suministro también
cumple esos criterios de aceptación. Y a veces en ese interín, en ese apuro, pierde el control. Controla más aquello que él ejecuta directamente a aquello que subcontrata. Entonces, la importancia también en esta etapa de ejecución. Y esta parte de diseño y ejecución también funciona en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos a involucrados como proyectistas, que son los diseñadores, los ejecutores, los constructores, los proveedores. Entonces, es una cadena grande de todo el involucramiento y definitivamente el cliente en este caso, ya sea la entidad pública, que es el que finalmente valida o revisa o aprueba cada parte de todo el proceso, desde la etapa de diseño hasta la etapa de la ejecución, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos unos involucrados claves dentro de la participación en la calidad del proyecto. Gracias, Karina. Tu análisis, Omar. Bueno, yo creo que la falla, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Porque técnicamente ya se había evidenciado, tiene que ver con la falta de aseguramiento y trazabilidad. Yo defino la trazabilidad como una cadena de certidumbre, ¿no? Certidumbre que definitivamente va a derivar en acciones concretas eficaces. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces no hubo acciones? Lo que pasa es que en algún momento de esta línea de decisiones, pienso yo, se perdió esa claridad, se perdió la urgencia y eventualmente el sistema, como está diseñado, pues trabaja para el sistema, no para la preservación del valor, en este caso, que viene a ser el asset, que viene a ser pues el puente, ¿no? Entonces, no tener claridad acerca de la preservación del valor, no tener la previsión, ese aseguramiento, no tener esa cadena de certidumbre, va a hacer de que se obvie lo que es obvio, ¿no? Y digamos esa paradoja, ¿no? Y en ese sentido, podemos llenarnos de decretos supremos o directivas para aparentemente mejorar. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, en todo caso, experiencias exitosas que de alguna u otra forma simplifican la toma de decisiones para bien. Tal es el caso, pues, de los acuerdos gobierno-gobierno, ¿no? Cuyos proyectos está tanto Karina como Cristian, ¿no? Y de repente habría que pensar en mecanismos de esa forma, donde algunos tipos de infraestructura crítica y la gestión de esta pase a esos tipos de mecanismos que hagan pues las decisiones más expeditas, preserven el valor, el bien, ¿no? Y obviamente la vida de los usuarios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Omar. Y Daniel, por favor, tus reflexiones. Sí. Si hablamos de proyectos públicos, porque es justo la clase privada, en el caso de proyectos públicos, durante las diferentes etapas de los proyectos, siguiendo, digamos, la secuencia que tienen los proyectos de inversión pública, cada actor tiene un componente que es el alcance, la parte contractual, la parte técnica, y en la parte técnica viene la parte de calidad, y la parte de distribución, la parte económica y comercial, ¿no? Si bien es cierto, están desacopladas desde el punto de vista de ejecución, sí están bastante integradas desde el punto de vista del contrato, porque la experiencia que yo he tenido es que muchos contratos del Estado, caso Puentes, por ejemplo, los estudios que debían tomarse en tiempos prudenciales y pagarse por ellos, no se hace y los diseños tienen muchas deficiencias debido al alcance en sí. Pongo un ejemplo para que no quede palabras vacías. En el caso de los puentes, se cruza cursos de agua, hay que hacer estudios hidrológicos, ¿no? Hidráulicos de fluido, la socavación, el tema de las avenidas, y en proyectos que el Estado o la entidad pública te da 6 meses, y de los cuales un mes para hacer la parte de los estudios de campo, es imposible determinar a ciencia cierta cómo es la naturaleza o la forma en que fluye o que se cura el disco del río. Peor, tenemos poca información pluviométrica, poca información climatológica, y se hacen muchas correlaciones matemáticas, empíricas para resolver, y es aceptado por las entidades para que puedan hacer en un mes lo que debería hacerse en 1 o 2 años. Entonces, es muy
incierta la información de campo que se usa para el diseño y la calidad del diseño va a ser tan buena como la calidad de información que entró. No solamente eso, los estudios de tráfico, los estudios de impacto ambiental, de crecimiento, son estudios que tardan, tienen su tiempo, pero por algún motivo las entidades que a pesar de que un estudio en promedio, un proyecto del público en promedio dura 7 años, te dan un mes o máximo 2 meses para que hagan los estudios de campo, siendo algo vital. Luego hay el otro tema de los alcances de trabajo que te piden las entidades de capa de expedientes, donde sí, pues te piden muchos temas dentro de un suma alzada que están cosas ambiguas y al final las licitaciones son por precio más bajo. Entonces, cuando ya tenemos eso, ustedes saben que hay un triangulito calidad, plazo, costo, donde cuando baja el costo, baja la calidad, y etcétera. No siempre una depende de la otra. Es una realidad que desafortunadamente las entidades del Estado no la aceptan. Siempre dicen que consiguen por mejor precio. Y eso se ve después en los expedientes. Es fácil entrar al Google y googlear, es luego que se usa googlear y ver la cantidad de reclamos por malos expedientes, pero si uno va un poco más atrás y ve por qué es la queja de la mala calidad, ves el tema de plazos muy duros o costos del más baratos. Entonces, yo creo que la mejora de calidad ahí se trata de sincerar. Ojo que también los consultores, no digo que sean los santos, pero tienen algo de culpa de aceptar eso, porque ese es el mercado peruano. Entonces, ellos están en un mercado que tiene esa ley y lo que tratamos es de mejorar lo que impone la ley. Algo similar pasa en la construcción, ya no como tema de estudio, sino igual es un tema de costo. El personal que requiere para hacer la construcción es poco técnico, más piden temas administrativos y debería insistirse más en tener personal con alto nivel técnico para la construcción, que usualmente son los que han estado en la parte de diseño. La experiencia que yo he tenido en mi caso era que me mandaban a obra, a 10 años antes de poder sentarme en el escritorio y poder enseñarlo, y eso no veo que suceda mucho ahí. Y las supervisiones también es otra cosa que yo veo que hay, no sé cómo, pero las empresas supervisoras grandes de prestigio ponen equipos de supervisión bastante jóvenes a supervisar a gerentes de construcción que le llamamos pesados, ¿no? ¿No? Y hay un joven, con todo el respeto que pueda tener de su capacidad, pero la parte de experiencia es algo que también juega y no debería ser así, ¿no? Debería haber algo equilibrado para que aporten y no sean más cargas, ¿no? Y luego pues entra la operación de mantenimiento cuando la entidad pública, en este caso, recibe la infraestructura que tiene que administrar. Ahí la calidad que tienen que cumplir los manuales de operación y mantenimiento que se hacen desde la etapa de diseño, yo no he visto que los cumplan. Hay normas que se hacen porque casi los que se emiten desde la etapa de expediente ni siquiera son transferidos a la entidad administradora, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que resolver esta calidad. Todas son, creo que con la decisión política es firme que se puede mejorar, pero mientras que no haya esa decisión política, vamos a pasar unos años y vamos a tener estos problemas. Correcto, muchas gracias. Daniel, la misma pregunta, Cristian, ¿por qué falló el aseguramiento de la calidad? ¿Cuáles son los actores? Bueno, como menciona muy bien Karina, por todo el ciclo de vida del proyecto, hay diferentes actores, ¿no? Desde la parte de diseño, desde la parte, bueno, de inversión, expediente, construcción, y cada uno de estos actores tienen alcances específicos y requerimientos que cumplir. ¿En qué punto se puede romper la calidad? Se puede romper la calidad en el punto en que uno de estos actores no haga el trabajo que tiene que hacer en la medida que lo tiene que hacer. Desde ella se rompe la calidad, ¿no? Si la supervisión, en el momento que tuvo que hacer las pruebas e inspecciones de un proceso crítico que dependerá, no sé, los estribos o los cimientos de un puente, posiblemente, y no se hayan hecho los procesos adecuados, puede tener un riesgo a que esto pueda fallar. Otro punto importante es entender la calidad, como lo menciona Daniel, que debería ir más allá del precio, ¿no? Cuando uno analiza mucho los procesos de contratación en el Estado y preguntan qué empresa va a ganar, normalmente gana la empresa de menor costo. ¿Sí? Entonces,
hagamos la pregunta, ¿no? Si uno va a construir una casa donde va a colocar a todos sus seres más queridos, ¿no? Y va a licitar la construcción de la casa, ¿va a contratar a la empresa que va a pagar menos? O uno, si va a licitar y es el dueño del proceso de licitación de esa casa, no consideraría otros criterios de selección, aparte del menor precio, no consideraría criterios de selección hoy en día, qué empresa tiene el mayor sistema de control de calidad, qué empresa me está proponiendo tecnología para controlar y sistematizar la calidad, no solamente en la construcción, sino desde etapas más tempranas del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, cada actor representa un papel muy relevante, pero en mi punto de vista, creo que nosotros, o la entidad, o la empresa, o la entidad que tiene el proceso de elegir quién va a hacer el diseño con calidad, quién va a construir con calidad, quién va a socializar con calidad, quien tiene la opción de elegir quién va a hacer esos procesos, tiene que tomarse el papel con mayor responsabilidad y mayor enfoque. Eso sería. Perfecto, Cristian. Muchas gracias, ¿no? Sin duda, como tú dices, si es que uno va a tener una infraestructura donde va a tener a sus seres queridos, sin duda que va a poner un equilibrio en el factor costo, en el factor económico. Y como decían ustedes, también acá hay una serie de métodos, métodos críticos donde la calidad debería aparecer y lamentablemente pues no aparece o no hay la dirección política que están indicando. Y la preocupación es que estemos frente a casos inminentes de que esto vuelva a suceder. Porque, de acuerdo a las reflexiones de ustedes, no estamos viendo mecanismos que se enfoquen en esto, en prevenir, ¿no? De que esto no vuelva a ocurrir. A la semana siguiente que sucede este evento, de este puente, sucede el siguiente evento, ¿no? Ya en el sector privado. Y colapsa el techo del patio de comida, ¿no? Como personas, digamos, de a pie, como se dice, la gente dice, ¿cómo es posible que haya pasado esto justo donde se concentran las personas a tener sus alimentos? Además, te suelen ir los adultos con los niños. Pero claro, esa es una opinión de una persona que tiene simplemente como consumidor sus 5 sentidos y que hace naturalmente una evaluación que es lógica, ¿no? ¿No? Pero sin embargo, nosotros vemos que el desplome de esta estructura, ¿no? Tiene como consecuencia que hay 80 personas heridas, más de 80 personas heridas, 6 fallecidos. Como decían algunos de ustedes, hasta ahora no se encuentran responsables claros, ¿no? Pero hay esas personas que fallecen. Y después de 40 horas de labores de búsqueda y rescate, se agotan los esfuerzos y se ve que pudo ser incluso peor. Los siguientes meses de las investigaciones se identifican el uso de materiales inadecuados, pernos deficientes que comprometieron la integridad de la estructura. También se destaca la falta de fiscalización, la ausencia de medidas preventivas ante lluvias intensas que provocaron acumulación de agua en los techos y un deficiente mantenimiento de infraestructura, ¿no? Similar el caso de la vía útil del mantenimiento, ¿no? Que no solamente es cuestión de diseñar y construir una de estas estructuras, ¿no? Como respuesta se inician inspecciones en centros comerciales a nivel nacional y varios de ellos fueron clausurados temporalmente. Este caso, al igual que el puente Chancay, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de revisar estándares de calidad y seguridad en obras de gran afluencia. Entonces, acá la pregunta también que surge es, ¿y los estándares de calidad y las certificaciones y los controles de calidad que se supone que deberían haber? No actuaron, se hizo caso omiso, como en el caso que han ustedes mencionado del puente de Chancay, y hubo una advertencia, ¿no? Y sin embargo no se tomó acción. Entonces, considerando estos dos casos, ¿no? ¿Qué mecanismos de fiscalización o aspectos regulatorios se deberían implementar o fortalecer con la finalidad de garantizar que los proyectos de infraestructura y construcción cumplan rigurosamente con especificaciones técnicas, con estándares y condiciones de seguridad establecidas? Podríamos comenzar contigo esta vez, Cristian, por favor. Sí, en temas de calidad, en el caso específico de este centro comercial, un punto a considerar básicamente es la etapa de mantenimiento. Está haciendo el mantenimiento, cómo se está haciendo seguimiento a la trazabilidad, a los componentes estructurales más importantes, donde uno le tiene que poner lupa
de que estén funcionando y estén trabajando adecuadamente, ¿no? Hoy en día hay lo que se conoce como el Facility Management, que uno lo puede enfocar a la parte de mantenimiento, dándole mayor relevancia a lo que es calidad. La mayoría de las obras más importantes donde aglomera un grupo de personas, el centro comercial aglomera, hay movimiento de personas, un puente, ¿ok? Debería tener un sistema donde, mediante herramientas digitales como el BIM, podamos tener la información clave y el seguimiento del mantenimiento de los pernos, de los anclajes, de los elementos estructurales más importantes, a fin de poder prevenir y alertarnos, ¿no? Es muy seguro que hacen el mantenimiento, pero muchas veces queda en papel, muchas veces queda en la persona que lo pasó, pero si quisiéramos saber hoy en día cómo está el mantenimiento o el adecuamiento de las obras o infraestructuras estructurales más relevantes de tal infraestructura, no lo podríamos saber. No podríamos saber, oye, qué elemento estructural de este centro comercial sí o sí se le tiene que dar un mantenimiento en junio de este año. Esas preguntas y ese nivel de respuesta de atención, de prevención en las obras de alta importancia y donde se aglomeraban personas, deberíamos poderlas responder de una manera rápida y dinámica. Volviendo al otro, en el tema de la vida del proyecto, muchas veces uno puede diseñar con calidad un expediente técnico, todo el diseño puede ser muy, muy bueno con calidad, ¿no? Más que todo obras hidráulicas. Pero eso está pensado para que se ejecute ni bien acabe el diseño, que es lo que normalmente pasa en el Estado, ¿no? Sacan muchos expedientes técnicos, sacan muchos diseños que no continúan su ciclo y no continúan la construcción. ¿Sí? Normalmente hay un desfase de tiempo que pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, un año y medio, y luego construyen. Pero todas las condiciones del diseño y calidad que se consideraron para construir ya no son aplicables. La topografía ya cambió, la batimetría ya cambió. El análisis o ha habido erosión o ha habido algún movimiento que ya me cambiaron las condiciones hidráulicas, ¿no? Y eso genera sobrecosto. Gracias, Cristian. Igualmente, por lo que sea, por favor, Daniel. Sí, claro. Caso de obras privadas, en este caso Cerrar Plaza, tiene otra secuencia que, a diferencia de la obra pública, es privada que decide a quién contrata, hace su licitación seguramente interna, cualquiera, y adjudica por algún criterio. No podemos afirmar que sea por el menor costo, por el menor plazo, tiene algún criterio, pero de hecho se adjudica a un especialista con experiencia, genera su diseño, pero al no ser público no hay ese enlace o continuación entre el diseño que entrega y el diseño que se construye. Ahí, de lo que yo entiendo, han habido muchos cambios al diseño original, no consultados al proyectista, no, digamos, trazados, no ha habido una gestión de cambios, no hay un dossier de calidad de la construcción donde se pueda decir la trazabilidad de que esto cambió, esta construcción, este material o este proceso constructivo fue diferente al pensado por el proyectista. No hubo. Y me parece que ahí los controles que deben haber es que para las obras que aglomeran mucha gente, sí debería exigirse eso por ley, ¿no? Las normas, algunas estructuras, solo te exigen diseños sismorresistentes para edificios de más de 15 metros, creo, ¿ya? Pero las municipalidades te exigen menores de cal. Sin embargo, el que revisan es la municipalidad, o a veces los revisores urbanos, que son, creo, un poco más fuertes en la parte técnica para las revisiones, pero en este caso me parece que ha sido un revisor municipal. No revisan a detalle el diseño, lo revisan desde el punto de vista conceptual, de que tenga la información necesaria para poder clasificarlo dentro de los códigos y que tenga todos los planos que se tienen que tener, pero de ahí a que revisen el detalle de que esté bien diseñado, yo no sé si es que se logra. En Lima, muchos distritos no lo hacen, en provincias debe ser menos todavía. Y ahí el tema de control de calidad no es un tema solamente del propietario, sino de las entidades públicas que supervisan los diseños,
donde no tienen personal con la capacidad para resolver o supervisar expedientes técnicos difíciles. Peor, la construcción, las entidades públicas no tienen casi, solamente van a ver que estés con tu licencia si no te ponen multa, que estés con tu cartel si no te ponen multa. No hay más de la parte del Estado en obra pública, de obra privada. Es el privado que tiene que ir, y ahí es donde yo creo que se llamaba educar al privado, porque el ahorro en tener una supervisión fuerte, y eso que el equipo supervisor es de prestigio, pero sin embargo no hay ningún registro. Todo lo que mis compañeros han estado hablando de que tiene que haber su dossier de calidad donde se pueda trazar y recorrer cada elemento. Yo he participado en proyectos donde cada elementito que se colocaba, se construía, se instalaba, tenía su protocolo, y si no estaba firmado por el supervisor, no te pagaban, tan simple como eso. Entonces, eso te dejaba un ejemplo de calidad al final del proyecto, que eran cerros de documentos, Containers. pero ahí estaba todo el proyecto, y eso evidentemente cuesta, y es cuestión de enseñar a los privados de que, si bien cierto cuesta, vale la pena ese costo, porque asegura la calidad de su producto, los diseños para la construcción, y que tiene que seguir también durante la operación de mantenimiento. Los manuales de operación y mantenimiento tienen que seguirse, no son costos que no deben ser considerados. Esta forma de trabajo, lastimosamente, ha venido sucediendo hace muchos años, desde que comenzamos comerciales en el Perú. Recién ha saltado porque ha visto la desgracia. Tenemos posteriormente otros casos, pero así se ha trabajado antes acá, y la cuestión es educar a los privados de que hay que pagar un poco más con empresas que tengan no solo estándares de calidad, también de seguridad, porque también es un problema el tema de la seguridad. Hay muchísimos accidentes que nos reportan porque a veces el dueño no paga por tener seguridad, no le han enseñado que tienes que pagar, y eso pues atrasa sus obras. Es diferente cuando tienes clientes privados, pero del tipo minería o del tipo aeropuertos, que ellos sí pagan porque tienen shareholders o accionistas que exigen esos niveles, esos estándares de calidad. Entonces, ellos pagan por eso se hacen proyectos a ese nivel, pero los proyectos de este tipo también debería exigirse por ley, no porque una entidad financiera te lo exija, y eso se ve que al final está costando, ¿no? Los impactos terribles de esta paralización de este centro comercial no se comparan nada con una inversión seguro de 1 o 2% del mayor costo de la obra por calidad. Es una lección aprendida, y lo que deberíamos hacer es que las normativas se exijan ya esos controles, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Daniel. Sí, porque acá, sumando, digamos, agregando a este caso del centro comercial, sucede en una ciudad, ¿no? Donde se supone que hay una serie de instituciones, el marco regulatorio, de autoridades que deberían ejercer una fiscalización, y además el caso de que el grupo empresarial dueño del centro comercial es un grupo de prestigio, ¿no? Que además se sabe que tiene muchos recursos, ¿no? Entonces eso que llama más la atención, ¿no? Y no solamente centros comerciales, ¿no? Hay otros espacios privados donde atienden las personas, y que esta dinámica ahora, no solamente en el caso del puente, ¿no? Donde es básicamente el sector público, sino la dinámica del sector público con el sector privado para poder cuidar, digamos, a los consumidores, ¿no? En este caso, Omar, hablando de capacitación, de certificaciones, ¿no? Algo por hacer que no se viene haciendo, mucha evidencia en estos casos. Yo creo que en esa línea debería promoverse, habilitarse, que el sector privado entre también en la certificación de construcciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe pues la figura del Home Inspector, ¿no? Es un privado, pues un independiente, pues una empresa, obviamente sigue unos códigos y pasa un proceso de certificación para estar habilitado, ¿no? Entonces, eso permite una profesionalización, ¿no? Porque muchas veces se dice, pero si Defensa Civil estuvo allí y por qué dio el pase, bueno, que Defensa Civil no va a buscar el último perro, no va a desensamblar algunos sitios para hacer una inspección. Eso es irreal. Bueno, en realidad es muy superficial,
y no porque les falte o les sobre capacidad, sino porque es la realidad y el alcance que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido debería existir aquello, debería habilitarse esa posibilidad. Hay una industria que creo que se podría crear en ese aspecto y daría más seguridad. Y claro, la parte regulatoria del Estado que exija a las empresas que pasen por un grupo de empresas que hagan la debida certificación, ¿no? Obviamente una figura también como otras empresas recertificadoras, por así decirlo, que auditen a estas empresas, ¿no? Para que no haya pues tampoco conflicto de interés, ni nada por el estilo. Ese por el punto de vista, digamos, del accionar al Estado que podría promover eso. Desde el punto de vista más técnico, y es algo que inclusive tuve la oportunidad de conversar en un momento con Cristian, también con Karina, me parece, el tema del facility management, ¿no? El facility management ciertamente tiene que ver con esa parte, entre otras cosas, la parte de mantenimiento, dar el tiempo de vida, de uso, ¿no? De los elementos. Ahora bien, en verdad no es que uno tenga, digamos, un parámetro de tiempo de vida de un perro, ¿no? O sea, no llega a ese nivel. Tiene que ver con las condiciones de la construcción, el diseño, el uso, etc. Pero ahí es donde pienso yo, y esto es una propuesta mía, ¿no? Que BIM tiene mucho que aportar, ¿no? El Building Management Model, el Building Information Modeling. ¿Cómo así? Mapeando aquellos elementos en el 3D que han sufrido cambios, y este conocimiento básico de la guía del tiempo, donde hay cambios, hay incertidumbre, hay riesgo, ¿no es cierto? Donde ha habido cambios, llámese cambio de diseño, un RFI, que es el Request for Information, requerimiento de información, donde ha habido correcciones, y que de alguna otra forma, si eso se mapeara, una suerte de mapa de calor, te daría un mapa 3D de donde desde el día cero son los puntos donde tienes que poner el ojo. Ejemplo práctico y tristemente célebre, que es el techo de Real Plaza Trujillo. Yo hice un webinar al respecto, ahí busquen en mis redes sociales, pongan like y suscríbanse. La campanita, ¿no? Antes que todos, bueno, ya, sin mucho bombo, yo detecté que justo en la zona del colapso no había columnas debajo del perímetro. ¿Cómo que no hay columnas? Y de repente por acá, ahorita mi amigo me ahorca, ¿ves? O sea, geométricamente hablando, matemáticamente hablando, de repente me vuelvo muy matemático, el perímetro, al menos matemáticamente hablando, es lo que queda en la línea vertical, debajo de la circunferencia del techo. Y pues no había columnas, sí estaban desfasadas, sí había una conexión. Pienso yo, Daniel me corregirá, que estructuralmente había columnas, ¿no? Pero si hablamos del perímetro en sí no había, porque hubo un desfase. Eso no quiere decir que es una receta para el desastre. O sea, si vas a hacer un cambio y calculas bien, estamos bien, pero es un cambio. Y per se añade incertidumbre, naturalmente, ¿no? Uno. Dos, ya cuando uno vio la falla, ¿no? Vio la foto de lo que hemos trabajado en el tema de estructuras alguna vez, pues era clamoroso, o sea, la verdad que una vergüenza ajena, la forma como es que las anclajes, las secciones de anclaje habían sido fabricadas. O sea, algo que yo, o sea, ni siquiera en mis peores pesadillas pude haber visto, ¿no? Claro, por ahí no colapsó, ciertamente, pero ya te das cuenta de un gran problema ahí. Un cambio mal hecho. Digamos, otro hot point, ¿no es cierto? Hot spot dentro del 3D. Luego, el perno. Según trascendidos, esto habría que verificarlo, pero son trascendidos que salen en la prensa. El diseño no habría contemplado, o no es que no había contemplado, sino que no había descrito el material del perno que se tenía que usar, que era un A325, es un tipo de acero, A7M325, y aparentemente, digo aparentemente porque es un trascendido de la prensa, ¿no? Lo quiero afirmar categóricamente, el contratista hizo la consulta al cliente vía la supervisión y aparentemente la supervisión no lo trasladó al consultor vía la oficina de enlace de Real Plaza y el consultor obviamente no respondió lo que seguramente tenía como respuesta, que tenía que ir un perno a 325. Y eventualmente asumieron, porque también es muy común, no es que esté mal, sino que es común y siempre que se respete el cálculo,
que iba a ir un perno A36 que es de menos propiedades mecánicas en cuanto a eso. ¿No? Entonces, nuevamente ahí tengo otro hotspot para poder sombrear, colorear al modelo BIM. Entonces, esos criterios básicos, que no es ciencia espacial, es sentido común, te permite, desde día cero el Facility Management, ver toda una instalación en 3D con diversos puntos rojos. Sí, pasaron la calidad, sí, fueron aprobados los cambios, todo lo que tú quieras, pero son puntos rojos, son puntos de incertidumbre, que es lo que tendrías que empezar a buscar, a ver, a echar un ojo, ponerle la lupa como decía desde el día cero. Yo creo que por ahí, de una manera técnica, también obviamente un punto también regulatorio, podríamos empezar a develar o al menos asegurar, en un sentido, la preservación del valor y, como no, de la vida humana de los usuarios y de las infraestructuras. Gracias, Omar. Karina, por favor, tus reflexiones al respecto. Sí, bueno, un poco en línea con lo que ya han comentado, la importancia de todo este tema de la gestión de cambios o incluso la parte de la gestión BIM dentro de la calidad requiere, si bien es cierto, estamos hablando de tecnología y procesos. Y en todo caso, cuando una organización tiene un sistema de gestión de calidad, le permite mapear ello. Porque si bien es cierto, nosotros podemos implementar, por ejemplo, modelado BIM dentro de un proyecto, pero si no tenemos una estrategia o un proceso que acompañe a eso, difícilmente va a poder realizarse. Y esa estrategia y ese proceso, ¿dónde está? Dentro de un sistema de gestión. Entonces, ¿qué pasa hoy en nuestro contexto, en nuestro sector? El tema de tener un sistema de gestión de calidad en empresas constructoras o en empresas pequeñas es algo voluntario, no es algo obligatorio, ¿no? Entonces, partimos por ahí. Por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sí, ahí hay fiscalización, es obligatorio, pero en el tema de calidad, ¿en qué momento viene esa fiscalización? Simplemente y en la etapa final, ¿no? En la etapa de entrega. Entonces, qué importante incluso es que empecemos también a ver el tema de calidad ya no como algo voluntario, no como tener un sistema de gestión, ya sea basado en ISO 9001, ¿no? Que es el común que tienen hoy en día las empresas constructoras grandes o relativamente medianas, sino que empecemos todas las empresas a ordenarnos, porque ya no debe ser algo voluntario, debe ser algo que debemos realizarlo, porque el tener ese sistema de gestión nos permite justamente estandarizar los procesos, minimizar la variabilidad, establecer procesos, flujos de trabajo, incorporar tecnología, prevenir riesgos, porque eso es lo que cuando tenemos los riesgos y de alguna manera no los mitigamos de manera temprana, se convierten en problemas, posibles defectos en obra, y a veces las consecuencias no las vemos durante el proyecto, sino como lo que ha pasado en estos casos que estamos viendo, ¿no? Posteriormente. Entonces, eso desde el lado de la fiscalización. Y ya volviendo al tema de la capacitación, comparto también lo que decía Omar acerca de este tema de la certificación al personal, pero también pensando ya en etapas tempranas y empezando a repensar en las universidades, ¿no? En tema de pregrado. ¿Cuánto estamos enseñando cursos en materia de calidad en la construcción desde etapa temprana? Que no sea algo electivo, sino que sea parte de la propia currícula. Yo recuerdo en muchos proyectos haber dicho, tú eres el de calidad, entonces tú eres el responsable de gestionar. A ver, un momento. Tenemos que entender que la calidad, realmente la responsabilidad de calidad son todos los que ejecutan el proyecto, desde el que ve producción, desde el que ve oficina técnica, hasta el que ve también la parte de gestión de calidad. Entonces, la calidad no es necesariamente una especialización. Si somos ingenieros civiles o somos ingenieros mecánicos y estamos asignados a un proyecto, se supone que todos tenemos el conocimiento técnico, tendríamos que conocer las normas que acompañan ese proceso. ¿Por qué? Porque en algún momento nos va a tocar ejecutar una actividad, ya sea desde producción, ya sea desde oficina técnica, desde costos, y tenemos que tener en cuenta estos criterios técnicos. Entonces, tenemos que empezar por instaurar este tema de conciencia desde la etapa de pregrado. La parte de la certificación que mencionó Omar, y lo otro también es la coyuntura en la cual vivimos en las empresas. No saltarnos los procesos o los procedimientos constructivos. A veces esta arista de tiempo, costo y la premura de llegar a la culminación del proyecto y correr hace que a veces se tomen decisiones en proyectos
donde la calidad pasa desapercibida. Uy, tenemos que vaciar una columna, ¿no? Entonces, ya está la hora de vaciado. Lo estamos haciendo de manera correcta, como debería ser, por capas, vibrándolas, siguiendo todas esas normas técnicas. O si tenemos que empezar a pintar, ¿no? Estamos esperando el tiempo técnico que tiene que secar ese tarrajeo para poder pintar. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver justamente no solo con conocer, porque seguramente el equipo conoce que tiene que esperar esos tiempos técnicos, pero ya también está la actitud que tomamos frente a las decisiones. Entonces, ¿cómo empieza a ser esa coyuntura? Empezar a fiscalizar y también al que hace un mal procedimiento constructivo, el que se salta las reglas, se salta las normas. Y entonces, por eso es que la calidad no tiene que ser voluntaria, ¿no? Tener un sistema de gestión de calidad debe partir desde la parte de la entidad y, como decían, desde los criterios, incluso desde el concurso, que no sea solamente un criterio el tema del costo, sino también exigir que desde ese lado la calidad tenga un peso importante. Genial, muchas gracias, Javier. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el público, alguna consulta. Por favor, adelante. Hola, Liz. Estaba escuchando acerca de la calidad y bueno, sabemos que no es solo una fase final, sino va a lo largo de todo el proyecto. En ambos casos, bueno, uno es el caso del sector privado y otro del sector público, quisiera saber qué indicadores de calidad en específico fallaron aquí para que ambos sucesos trágicos que pasaron, pues, se dieran, ¿no? ¿Qué indicadores métricas o pudieron haberse fallado y en qué etapa están? ¿Habría otra pregunta? Estimulamos otra, sí, por favor, los comentarios. Y luego le pedimos a Buenas noches a todos. La cuestión está, primero hay un diseño para que después haya una construcción, ¿no? Entonces, cuando hablan de calidad, que es muy interesante, es, en estos casos, ¿la calidad del diseño ya fue resuelta o la calidad del diseño la vamos a replicar porque han sucedido los casos? O sea, hay una manera de garantizar que el diseño tiene la calidad que logra resolver las necesidades. Ese es el... Muchas gracias. ¿Y quién quisiera comentar? La parte de diseño sí me gustaría, Por favor. de diseño, tú le encargas a un especialista a ejecutar, tú le pides determinado alcance y determinada documentación. Y dentro de la documentación, en los cálculos, hay verificaciones donde sale que el esfuerzo es el adecuado, que la sección es adecuada, que las deflexiones están debajo de las admisibles, y es parte de la documentación que se entrega al cliente, y que normalmente el cliente no es experto, no es especialista, y contrata a un supervisor, en caso de proyecto de regular tamaño, para que la verifiquen, ¿no? El control de calidad técnico, digamos, del diseño se hace en esa etapa, pero siempre hay cosas que están supeditadas a la construcción. A veces hay equipamiento que recién se va a comprar durante la construcción, hay elementos del suelo, la parte geotécnica que recién aparecen durante la construcción, interferencias que aparecen durante la construcción, que están dentro del, digamos, más o menos 5 o 10% de cambios que se deberían esperar en un diseño. Pero el global del control de calidad del diseño tiene que hacerse en el mismo diseño. Evidentemente, el alcance que le dieron a ese diseñador tiene que ser preciso, porque nace un proyecto con un alcance que no lo da el diseñador, lo da o el cliente o la entidad, digamos, en este caso, de obras públicas, ¿no? Entonces, hay elementos que entran, el diseñador ejecuta, cumple sus controles de calidad y hay temas que se verifican durante la construcción. Por ejemplo, el aislamiento sísmico no se cierra el diseño en la etapa de diseño. El diseño genera unos parámetros dinámicos para tener durante los edificios, y cuando ya designas al proveedor de los aisladores con la fabricación con su sistema, recién te va a dar los datos, los parámetros reales que van a ser usados en los cálculos dinámicos. Entonces, hay algunos elementos que se dejan a la construcción, pero que están bien identificados, o que deberían estar bien identificados, y hay otros que se tienen que cumplir dentro del diseño. Un poquito para cerrar esta parte nada más. La pregunta está orientada, es totalmente claro. La pregunta está orientada si en este tipo de casos que se está viendo, el diseño había sido verificado, ¿no? No nada que discutir del diseño, o el diseño puede estar en discusión. Yo
Entonces, en el caso del puente, no creo que sea un tema de diseño, porque, como comenté, la forma de entrega del proyecto de este puente no es que hubo un diseño de parte de un contratista y lo ejecutó el concesionario. El proyecto de libre método de eso es que al concesionario le entregaron una infraestructura para que opere y mantenga. Y dentro de la operación y mantenimiento estaban esos puentes y él alertó en su momento de que ese puente ya había excedido su vida útil. Entonces, la parte de diseño ahí, que digamos, no aplica porque él alertó a su supervisor, que era Ocitran, alertó al ministerio y ahí se quedó. Eso queda. ¿No? En el caso de Real Plaza, el tema del diseño, he visto también que el especialista, que es un ingeniero bastante renombrado, ha salido públicamente, ha mostrado su diseño. Ya no he visto que alguien haya sido contratado para realizárselo, pero de hecho ha habido un desacoplamiento porque lo que han ejecutado ya se ha demostrado que no es lo que diseñó. Entonces, por más perfecto que haya sido ese diseño, ya ha habido ese tema, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Y con respecto a la otra pregunta, Sí. quisiera... Ahí justamente tomando en cuenta, y Elena lo que decía, por ejemplo, en el tema de este centro comercial, y dado que no fue el diseño, sino fue en la etapa de construcción de aquello que se colocó, no de acuerdo a lo que estaba especificado, y volviendo al tema de los indicadores, ¿no? Hay un indicador, por ejemplo, que nosotros en gestión de calidad hablamos acerca, inspeccionamos y liberamos, y la liberación es dar la aprobación. Entonces, ¿qué porcentaje de la obra o del proyecto, de la etapa del proyecto, está liberada? ¿No? A veces en las obras o en los proyectos perdemos el foco por el control de calidad y la propia documentación y no empezamos a mapear cuánto, qué porcentaje de mi obra está liberada, porque eso me podría dar ese indicador justamente para poder saber se liberó o no se liberó. ¿No? Y la liberación tiene que ver con el cumplimiento del requisito. Si en el plano decía una calidad de perno, si está especificado, yo debí inspeccionar que eso cumpliera ese requisito y dar la liberación. En todo caso, o no se inspeccionó o no se llegó a liberar el requisito, ¿no? Entonces, eso por el lado del proceso, porque también hay que hacer la inspección al tema de materiales. Y también hay que verificar ya sea en fábrica o a la llegada del proyecto también si el material está cumpliendo el requisito. Entonces, uno de los indicadores tiene que ver con este porcentaje de la liberación. No quedamos solo en la inspección, sino en la propia liberación. Perfecto, muchas gracias. Alex, Muchas gracias por el interesante panel. Una pregunta, ¿qué recomendaciones harían para personas, digamos, que no son especialistas en los temas de construcción o calidad, digamos, pero que tienen responsabilidad sobre estos temas, ¿no? Es decir, un gerente de operaciones, un gerente general, ciertamente un director de una empresa que está en esto. ¿Qué recomendaciones harían de qué cosas hay que asegurarse de que tenga la empresa, sistemas de auditoría, sistemas de control, para que estas cosas no sucedan, ¿no? Y para asegurarse que evidentemente la calidad se dé? ¿Qué preguntas harían? ¿Cómo nos aseguraríamos de que eso se cumpla? Porque acá estamos, como dice José Carlos, hay vidas involucradas, ¿no? Así que es lo más importante que tenemos que cuidar. Sí, yo creo que hay dos elementos fundamentales o dos líneas de acción. La primera son los sistemas que uno implemente, definitivamente. Un sistema de calidad eficaz, y por eficaz no quiere decir engorroso ni bíblico, ¿no? Sino pragmático. Ese es uno de ellos. Y el otro es los conceptos. Los conceptos, tener claridad en los conceptos. Y siempre que yo doy mis cursos acá en el Instituto de la Calidad y en otro lado, siempre empiezo con una dinámica. Y digo a todos los chicos, le digo, ¿saben qué? Piensen en una palabra relacionada con calidad. Y escriban en el chat. Y todos escriben, ¿no? Y bueno, comienzo, le escribo en la pizarra virtual y hago votaciones más de una ronda y al final sale pues como que los 3 palabras top que según ellos deberían estar asociadas a la calidad. Pero ocurre que esas palabras top solamente 2 coinciden con el concepto en sí, que es grado en el que un conjunto de características inherente a un objeto para dentro del entregable cumple los requerimientos. O sea, de toda esa serie de conceptos anidados, ¿no es cierto?, en esa definición, 2, con suerte 3, por ahí que coinciden.
y no son todos. O sea, de repente coincidirán, porque uno puede hacer un poco de estadística, y el 20% coincide con los tres, el resto totalmente disperso. Entonces yo le digo, esto es la forma como tú puedes evidenciar cuando un equipo de trabajo está desalineado. Muchas veces decimos, hay que estar alineados, no estamos alineados, tenemos que alinearnos más. Claro, pero ¿cómo lo mides? Para mí, parte del concepto, porque el concepto viene subsecuentemente las ideas, porque los conceptos son los eslabones que arman las ideas. De esas ideas vienen las decisiones. Hasta ahí, concepto y decisiones es la parte cognitiva. Luego viene la parte ejecutiva. Después de esas decisiones vienen las acciones y subsecuentemente los resultados. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es la calidad. Entender la calidad. Y de repente, para otra sesión, para otro panel, voy a mencionar una pregunta disruptiva. José Carlos creo que la conoce, que siempre hago, ¿no? Para que te des cuenta a qué me refiero con concepto, ¿no? Avance no es lo mismo que completar. Eso va para hablar, ya sería otra oportunidad, pero es una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que entender. Que cuando te dicen 99% de avance, no significa 99% completado. Y tiene mucha relación con lo que menciona Karina. Bueno, entonces, cuando tenemos claros los conceptos, que podemos hacer las preguntas justamente adecuadas a cualquier nivel. O sea, tenemos en un C-level, ¿no es cierto? Mando medio u operativo, tenemos que tener claridad de arriba hacia abajo para tener una organización alineada, en este caso, pues, en materia de la calidad. Sí, justo en esa línea, ¿no? O sea, cómo involucrar al C-level, cómo recomendarle qué debería verificar un gerente general, un director, un miembro de un directorio que está involucrado en estas empresas o en estas instituciones que toman estas decisiones. Tal vez para precisar, hace ya 8 años, dentro del INACAL se ha creado un comité de edificaciones y obras de ingeniería civil y hay un subcomité que es llamado Calidad en la Construcción. Dentro de este subcomité se han creado varias herramientas y una de las herramientas es una norma técnica, la 712, que justamente ha llevado a la norma ISO, llevarla a trasladar de cómo implementar en empresas que, por ejemplo, para empresas medianas o pequeñas, cómo podrían implementar. Y uno de los anexos de esa norma tiene una matriz de diagnóstico. Esta matriz de diagnóstico te permite hacer la evaluación de cuál es el grado de implementación de esta empresa sobre el sistema. Entonces, obviamente, yo entiendo que un gerente general no va a hacer la matriz, pero sí podría ver a alguien que conozcan estos temas de gestión de calidad y tal vez con esta norma hacer ese diagnóstico, porque ya es una matriz elaborada, y poder verificar si la empresa que está postulando, ¿no?, cuenta con un sistema de gestión o no, haciendo esta verificación. Y ahí te puede salir 80% de cumplimiento, 70%, 60%, ¿no? Entonces, son herramientas que en el marco de estos subcomités y comités que se generan en INACAL se han venido trabajando justamente para poder incentivar y ayudar a que las empresas cada vez sean más formales e implementen más sistemas de gestión. Sí, me gustaría complementar un poco orientado a las preguntas que estaba haciendo. Y un poco va en el equilibrio, ¿no? ¿Cómo debería ser el equilibrio del costo, del plazo y de la calidad, ¿no? ¿Cómo uno manejar ese equilibrio y cómo insertar la calidad en esas variables? Cuando uno hace un diseño, un expediente técnico, el producto final, uno de los productos finales sobre los cuales se va a medir, es un costo y es un plazo. Y muchas veces esa programación, tanto en partidas y en análisis, no consideran una planificación con calidad. Consideran una planificación mediante procesos constructivos, pero no le dan énfasis a los costos asociados que se deberían definir desde ese punto en algunos elementos o sectores más relevantes para hacer un seguimiento o aplicación de la calidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente brindan unos contratos estandarizados? Unos sistemas de entrega donde uno puede hacer fast track o hacer participar tempranamente a actores en la etapa de construcción, desde la etapa de diseño, para poder darles enfoque. Entonces, si en una entidad se están ejecutando 20 proyectos de carretera, tenemos 20 administradores de contrato, la pregunta es, ¿cada uno que está gestionando su proyecto, administrador de contrato en esa entidad, está gestionando la calidad de la misma manera en esos 10 proyectos de carretera? Muy posiblemente no.
¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos reforzar? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos mitigar? Una de las ventajas o uno de los beneficios de unos contratos operativos G2G es que existe las lecciones aprendidas, un banco donde se sistematiza y se centraliza todos los procesos de lecciones aprendidas que muchos gerentes ya han pasado por esa curva, ya han pasado por esos procesos donde han tenido que analizar temas contractuales, temas de costo, tema de plazo, tema de calidad. Entonces, si yo soy un gerente de proyecto que voy a ejecutar una carretera y estoy en una etapa de diseño, yo entraría al portal de lecciones aprendidas, filtraría el programa de todos los proyectos de transporte. En el departamento justo que yo voy a analizar, filtraría por el departamento. Filtraría el objeto que quiero analizar, calidad, y analizaría todas las deficiencias, complicaciones, acciones que han tomado, medidas que le han llevado al éxito, medidas que no le han llevado al éxito, para que a mí me permita planificar y adelantarme a todas esas cosas que ya han sucedido y se han materializado en un grupo de mismos gerentes de proyectos o administradores que yo colaboro con ellos día a día, ¿no? Entonces, esa sería una forma de cómo nosotros podríamos mitigar y estandarizar y generar, ¿no? Generar una cultura donde las lecciones aprendidas se registren. Hoy en día muchos de los gerentes de proyectos en un año que ejecutan diferentes alcances, yo estoy seguro que cada uno de los gerentes de proyectos al terminar el año, cerrando, cada uno sabe sus lecciones aprendidas, sabe en qué hizo bien, qué no hizo bien, qué factores pasaron y qué resultados metieron gol, resultaron con éxito, pero lo saben ellos nada más lo saben. Debería haber una cultura en una entidad, en una empresa privada, donde se centralice, se premie, ¿no? Algo que estaban planteando es, ¿por qué no generar reconocimientos a los gerentes de proyecto trimestralmente que registren las mejores lecciones aprendidas innovadoras? Y esto se discute y se expone, ¿no? Y se fomenta que sea una cultura, no solamente del gerente del proyecto, sino también de todo el equipo que lo conforma, costos, plazo, cronograma, administrador de contrato y demás. Muchas gracias. Bueno, vamos a una última ronda, sí, por Sí, favor. mira, hablando justamente de lo que mencionó Karina respecto a lo que viene trabajando el subcomité de calidad en la construcción, yo quisiera que un poco ustedes me comenten si consideran que estas guías, esta infraestructura de calidad que existe para los usuarios, debería ser incluida en algún documento normativo, regulatorio, en que si es necesario o no consideran que no sea necesario la inclusión, porque ya que ustedes, como dicen, lo brindan, lo han hecho justamente para apoyar al sector en mejorar la calidad, esto, una manera de hacerlo aterrizar y que las empresas constructoras o los que hacen proyectos las utilicen y se vean beneficiados con estas guías que han elaborado. ¿Existe la posibilidad de incluirlo? ¿Consideran ustedes que en qué lugar se podría incluir? No estoy segura si el Reglamento Nacional de Edificaciones o en qué otro lugar podría incluirse para que sea aprovechado de mejor manera y se vea beneficiado la infraestructura de la calidad. Uno de los aspectos donde se podría incluir justamente es en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones cita una norma que es la G030, que si uno la lee es una norma que tiene creo que 2 páginas más o menos y está bastante desactualizada, ¿no? Y esta norma justamente te habla de la importancia de tener un plan de gestión de calidad, habla del tema del dossier y de otros aspectos, pero que todavía cita o referencia el estándar ISO, si no me equivoco, de la versión 2000 o 2000, o sea, ya está bastante desactualizada. Entonces, ahí es la oportunidad de tal vez recoger todos estas guías, lineamientos que se ha trabajado desde la parte del comité y llevarlas a poder que sean el insumo de actualizar esta G030, ¿no? O sea, necesitamos actualizar entonces, seguramente. Sí, en ese aspecto, ¿no? Claro. Hay otros aspectos, obviamente, del reglamento que ya tienen sus propias competencias, pero esa norma está relacionada al tema de gestión de calidad, por ejemplo. La última con Juan, por favor. Yo tenía unos comentarios. Respecto a las lecciones aprendidas, es una herramienta muy buena, pero lamentablemente no tenemos gente de data. Y eso y las competencias del personal
Pensaba en estos días yo, quizá no sea tan bueno que estén emitiendo certificaciones a personal y empresas sin experiencia. Entonces debería ser un requisito que tengan las instituciones educativas de pedir experiencia de campo. La experiencia de campo es valiosísima, como lo mencionó, y una persona no podría estar siguiendo certificaciones o diplomados si no tuviese experiencia de campo. Eso es un requisito muy bueno. Claro que sé que no todo el mundo saliendo de la universidad puede tener experiencia de campo, es difícil, pero de alguna forma habría que ver cómo suplimos o las lecciones de aprendida que dicen. Pero hay mucha gente que está teniendo certificaciones de diplomados y también empresas que no tienen experiencia, y eso no se puede suplir si no uno habrá vivido los sistemas de campo. En cuanto a las normas quisiera comentarles, también tampoco normas, les falta guías de aplicación práctica. Muchas veces la lectura para los jóvenes es totalmente árida. Yo conozco con muchos jóvenes que dicen no lo leo ni quiero leerlo porque me cansa, no lo entiendo. Tiene que cambiarse el formato de las normas. En cuanto a lo que hablaba el ingeniero sobre concesiones y las cláusulas de mantenimiento, eso es bueno que la sociedad impulse en niveles adecuados, que todos los que sean concesionarios tengan, pues, por un periodo de año, tengan ya acuerdos de previo de mantenimiento. Pero para caso de que se venció el ciclo de vida, ya deberían contener los contratos de concesión pagos donde la falta de actividad por parte del empresario, del sector público, que tiene mucha burocracia, permita con adendas rápidas que el concesionario reciba presupuesto del Estado sin necesidad de otra nueva licitación que es dolorosísima, que no se lleva a cabo, por lo cual se ha ocurrido este tema. Y finalmente, en la extensión, en las matrices de riesgo que la Karina está muy bueno, pero deberían plasmarse tanto en el contrato del contratista como del supervisor. Muchas veces ha habido problemas que el supervisor ha querido pedir estas matrices de riesgo a los contratistas y los ha dicho, disculpen, mi contrato no lo menciona. Y a veces tienen matrices de riesgo con puntos críticos, pero no lo quieren contra el supervisor. Entonces también ahí debe mejorarse la información y el entendimiento común que debe tener tanto el contratista como el supervisor para tener matrices de riesgo que las dos partes entiendan, que tengan un lenguaje común. Conceptual, la parte conceptual que es que se sabía por lenguaje, todas las empresas tienen su vocabulario, se tienen los proyectos. Debería ayudar mucho en eso y la serie también, pero unas empresas deberían tener su propio vocabulario de lo que significa alcance, lo que significa calidad, etc. Eso se suple con un buen lenguaje, un lenguaje común. Eso es todo. ¿Tenías una última? Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Lo que yo quería un poquito comentar, atendiendo la pregunta anterior, era, por ejemplo, ¿no? Si tú como CEO tienes una organización y tú quieres asegurarte de que la ejecución de tus proyectos inmobiliarios, ¿no? de infraestructura se lleve de la mejor forma, obviamente no solamente hay que tener un buen diseñador, un buen contratista o subcontratista, sino nunca olvidar el tema de la supervisión o la auditoría, ¿no? Tal como ya lo estaban comentando, ¿no? Porque justamente haciendo un análisis causa-efecto, se llega a la conclusión de que es por un tema de material, que es que falla básicamente el perno, ¿verdad? En el caso de Trujillo, del muelle Trujillo. Entonces, ¿quién autorizó ese cambio, ¿no? A través de un RFI, algún otro documento que haga el cambio de la ingeniería para el uso de ese material en campo, sabiendo que es un material estructural que tiene que cumplir con la especificación técnica, porque sabemos que va a estar expuesto a un clima, a un medio corrosivo. Esa zona no está muy cerca a la playa de Buenos Aires, en Trujillo, pero sin embargo esa zona sí puede ser altamente corrosiva, ¿no? Entonces todos estos aspectos tenía que haber habido una supervisión que valide todos esos cambios y luego que le dé el ok, ¿verdad? Entonces luego cuando ya vienen las entidades externas para dar la autorización de este centro comercial, es donde tiene que hacer la evaluación y la revisión de que todo este expediente a través del dossier de calidad haya cumplido con todos esos cambios, ¿verdad? ¿No? Entonces es importante en adelante que siempre tiene que haber una supervisión, porque el contratista o el responsable de la ejecución de la infraestructura no puede ser juez y parte nunca, ¿no? Entonces es importante siempre que haya una tercera parte para que dé el ok, ¿no? Porque de todas maneras la construcción sigue siendo un negocio y busca ser rentable, ¿verdad?
Entonces, frente a eso, están los tiempos muy apretados en la construcción que sabemos, los cronogramas, ¿no? Los hitos que hay que cumplir. Pero si tú no tienes a alguien que te esté ahí vigilando, que realmente se cumple la especificación técnica de los planos, ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, Sí, genial, muchas gracias. Muchas gracias. Se nos han quedado algunas preguntas también por el internet, por el Facebook, pero vamos a pedirle una ronda final de comentarios a todos los panelistas y luego los vamos a invitar para poder seguir conversando, ya con un café y unas bebidas. Entonces, podemos hacer una ronda final de una breve reflexión, por favor. Te informo a todos los conversadores. Por favor. Básicamente englobaría todo esto con la importancia de la cultura de calidad, ¿no? O sea, y la cultura de calidad importante vista desde todos los aspectos, o sea, todos los ingenieros que participamos. Recuerdo algo que también empiezo cuando dicto un poco en pregrado con los alumnos, es los que trabajamos en proyectos somos responsables, así como cuando nosotros vamos al médico. Cuando vamos al médico, nosotros no desconfiamos en que el médico nos esté dando una receta, ¿no? Nos hace un diagnóstico y confiamos en lo que ellos nos están dando. Lo mismo sucede con los ciudadanos, o sea, cuando van a un proyecto, visitan un mall o pasan por un puente, ellos no están desconfiando en que eso se haga de manera incorrecta. Están confiando en el diseñador, están confiando en el constructor y en toda la cadena que ha participado. Entonces, el llamado a conciencia de la cultura de la calidad de todos los que participamos en proyectos. No porque hoy tú eres responsable de calidad, él es el que se encarga de la calidad. No, todos tenemos un compromiso con hacer que las cosas se hagan bien. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias. Omar, por favor. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que la calidad no es un trabajo extra, no es un elemento foráneo, no existe tal cosa como decir ya se determinó, pero faltó calidad. Eso es como hablar de la rueda cuadrada, ¿no? No por un sentido metafórico, sino por un sentido estrictamente de lógica dura. Porque la calidad se logra cuando cumples ese requerimiento y solamente completas algo cuando se cumple el requerimiento. Entonces, es indivisible. Por otro lado, aquellas herramientas de calidad no son necesariamente exclusivas de calidad, son compartidas. Cuando yo les daba el ejemplo de esta idea, ¿no? De tener un modelo BIM, donde se pongan como puntos calientes, ¿no? Un mapa de calor, los puntos donde había habido cambios, había habido correcciones, etc. Estamos hablando de una herramienta de calidad. Uno podría decir, sobre todo los que trabajamos en proyectos, dirán, no, pero eso es oficina técnica, no te metas en eso, va. No, pero mira, siempre que hables de entregar ese requerimiento, estás hablando de calidad. Fin de la historia. Pero que tampoco es único, pertenece a otras áreas totalmente de acuerdo, ¿no? Y en un modelo BIM que encuentro los entregables y los requerimientos. O sea, justo lo mínimo necesario para estar hablando de calidad también. Además de la gestión de riesgos, que se vinculan, se hermana íntimamente con el aseguramiento de la calidad, ¿no? Porque finalmente todo acto que reduce la incertidumbre del resultado futuro es un acto de aseguramiento. Eso básicamente sería mi reflexión. Correcto, gracias, Omar. Daniel, por favor. Sí, yo trataré de ser breve. Todo lo que hemos hablado ahora muestra la importancia de lo que es el aseguramiento y control de calidad de los proyectos. Quisiera que se llegue a esa reflexión. La educación a los clientes, a los dueños, a las entidades, es importante. La calidad no es un costo, realmente es una inversión. Pero como hemos visto, y voy a usar la frase de nuestro poeta César Vallejo, en calidad, en temas de calidad en el Perú hay muchísimo que hacer. Genial, muchas gracias, Daniel. Cristian, por favor. Claro. Como punto para reflexionar, quisiera decir lo que dije al inicio. Cuando hablamos de calidad en la construcción, básicamente estamos hablando de vida o muerte, ¿ok? Donde yo enfocaría bastante el tema de calidad, como lo mencioné, estar alineado a poder nosotros elegir a los mejores proveedores, la mejor cadena de suministro que pueda demostrarnos, ¿sí? como un método de valoración altos estándares de gestión de proyectos y altos estándares de control de calidad, ¿no? Porque uno puede tener los requerimientos muy bien definidos, uno puede
determinar los alcances, tanto para el contratista como para la supervisión. Pero si la cultura de calidad, de tomárselo en serio por la misma empresa no está, son papeles muchas veces que simplemente lo van a hacer por cumplir. Una empresa que tiene la calidad como una cultura, como un valor, por más que en tus requerimientos de control de calidad o de alcance de procesos constructivos sean muy bajos, si la cultura de la empresa o de la cadena de suministro que va a desempeñar esa función, lo va a hacer por encima de lo que tú tal vez tú estás proponiendo. Entonces, la reflexión es, elijamos muy bien, elevemos los estándares de las personas o de las empresas o de los grupos de las cadenas de suministros que van a participar, que van a colaborar para la construcción de los proyectos de infraestructura. Sí, genial. Bueno, muchísimas gracias. A modo de resumen, ¿no? Y poniendo de relieve esto de la cultura de la calidad, el otro día conversábamos dentro del Instituto para la Calidad a propósito de la norma ISO 37000, del sistema de gestión antisoborno, que en efecto, o sea, podemos tener metodologías, matrices de riesgos, procedimientos, controles, pero si no hay una cultura de honestidad, ¿no? Si no hay una cultura ética detrás, eso en realidad no sirve de mucho, ¿no? Y hasta podría servir de fachada de algo que no es cierto y que no funciona. Pues en este caso, clarísimo, ¿no? La cultura de la calidad por delante. Hemos hablado acerca también de si debería ser voluntario o no en ciertos casos, como por ejemplo el de la construcción, las normas que regulan esto. Nosotros sabemos también de que hay mucho reglamento técnico que es como una norma técnica pero que es voluntaria, ¿no? Porque hay una legislación que la hace obligatoria y al hacerla obligatoria a la vez exige que haya evaluación de la conformidad, o sea, control de calidad con laboratorios acreditados, y no se cumple en el país. Entonces, hay una serie de normas técnicas que deberían ser reglamentos técnicos para que sean obligatorios, y otros que siendo no existe esta decisión de poder exigir. Hemos hablado también de decisiones políticas y sin duda nosotros nos enfocamos en el aspecto técnico, pero vemos que la política tiene mucho que ver acá, sobre todo cuando estamos hablando de obras de infraestructura pública. Estamos en la época de la tecnología, por eso hemos hablado de BIM, de Machine Learning, de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es posible que estemos frente a situaciones como las que hemos tenido, ¿no? Si es que no estamos aplicando las herramientas de las cuales disponemos ahora. También se mencionó acerca de la calidad de los contratos, ¿no? Y eso también regula mucho acerca de este tipo de obras de infraestructura, porque desde un principio, tanto en el diseño, los proveedores, los materiales, si eso no está bien planteado, o si está sujeto a los vaivenes de la política y probablemente por la información y la corrupción, entonces desde un inicio ya estamos lamentablemente en déficit. Y además también se ha hablado del papel de la alta dirección, cómo poder involucrar, cómo poder además entregarle herramientas, información a la alta dirección que sí tiene la decisión de hacer las cosas bien. Se decía, hay algunas herramientas que siendo técnicas se pueden utilizar para entregar precisamente a la alta dirección y se puedan tomar esas decisiones. Bien, muchas cosas que han salido el día de hoy. Ahí tenemos el documento también grabado gracias a este panel. Y yo quería culminar simplemente enfatizando que precisamente eso es lo que queremos hacer con este ciclo de conferencias y mesas redondas, ¿no? El poder reflexionar, el poder opinar, el poder buscar cómo hacer para prevenir. No solamente enfocarnos en por qué sucedió, sino lo que hay que hacer a futuro para prevenir y que no vuelva a ocurrir, porque sabemos, de acuerdo a lo que han reflexionado acá nuestros expertos, que lamentablemente, ¿no? Que es inminente, o sea, es un asunto estadístico, ¿no? Esto, si no se toma acción y no se ve una acción decidida, lamentablemente va a volver a ocurrir. Entonces, nosotros lo que queremos con el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú es despertar un poco más de conciencia y saber que sí tenemos los métodos, las normas, las entidades, las instituciones, los profesionales para poder prevenir y que eso no suceda. Y es trabajo de todos empujar en esa dirección, ¿no? Por eso este ciclo de mesas redondas, denominado Trabajando con Calidad, que nosotros organizamos acá, además en el Centro Empresarial, no solamente porque tenemos las oficinas del Instituto para la Calidad acá en el Centro Empresarial y en el campus de San Miguel, sino porque además queremos contribuir para que las empresas del sector privado, pero también las autoridades puedan tomar conciencia acerca de estas temáticas. Una vez más, agradecerles a todos por su asistencia y por su confianza en poder venir acá y hacer una reflexión seria que contribuya, aporte al país para la defensa principalmente de los ciudadanos y de los consumidores, y de manera muy especial con nuestros distinguidos
panelistas que han tenido bien poder venir a nuestra. Así que nosotros, como les decía, estamos celebrando los 30 años del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y los invitamos a participar de otros ciclos, otras conferencias y por supuesto a seguir conversando. Les vamos a invitar a unas bebidas para poder continuar con la reflexión. Muchísimas gracias y gracias Mónica Portas por toda la organización. Gracias.